Voy a leerles la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, versos 15 en adelante. Aunque no voy a cubrir la porción completa, esta mañana estaré dándole, por así decirlo, la primera parte o la introducción de esta porción, y la semana entrante, Dios mediante, culminaremos la segunda parte. Pero permítame leerle Romanos 6, verso 15 al verso 23. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de las cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La última vez que nosotros estuvimos acá, en el capítulo número 6 de Romanos, estuvimos hablando de que aquí Pablo nos introduce a cuál es nuestra nueva relación con el pecado. Capítulo 6 y el capítulo 7 y parte del capítulo 8 nos habla respecto de esto. Bien vimos nosotros de que hemos sido justificados y por tal razón, porque hemos sido justificados, hemos sido librados de la condenación del pecado. Pero también nosotros sabemos que a pesar de que hemos sido librados de la condenación del pecado, nosotros todavía estamos aquí en una naturaleza caída y luchamos en contra del pecado. Luchamos, ¿verdad? Con nuestros deseos. Lo que en el capítulo número 7 Pablo llama la carne, que es la naturaleza caída que todavía queda en nosotros. Este cuerpo que todavía está esperando la redención final nuestra. Ahora, nosotros sabemos muy bien que tenemos una nueva posición en Cristo. Ya nosotros no estamos bajo el dominio del pecado. Cristo nos ha trasladado del dominio de las tinieblas a su reino de luz. Nos ha sacado del poder de Satanás y del poder del pecado y nos ha traído a una nueva relación, a una nueva posición. Aquellos que están en Cristo, anteriormente estábamos representados, si recuerdan en el capítulo 5 hablamos de esto, representados bajo la cabeza federal de muerte que era Adán. Pero ahora, habiendo sido librados por Dios, estamos representados bajo nuestra nueva cabeza federal de vida, que es Cristo. Estamos nosotros ahora en un nuevo reino. Una vez más, eso lo vimos en el capítulo número 5. Al final del capítulo 5, el apóstol Pablo allí hace una declaración que él sabía que en el momento que le hacía esa declaración, alguien le iba a malinterpretar e iba ahora a acusar a Pablo de algo que él no estaba realmente promulgando. En el capítulo 5, verso 20, allí él dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora Pablo anticipa que cuando alguien escuche esa declaración, que donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia, alguien muy tontamente diría: pues si donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues vamos a continuar en el pecado para que la gracia siga sobreabundando. Y Pablo sabe que un tonto, por así decirlo, traería ese tipo de argumento. Y al principio del capítulo número 6, que es donde estuvimos la vez pasada aquí en Romanos,
Pablo trata con ese asunto y da de frente y considera la pregunta que entonces, ¿vamos a continuar en el pecado? Allí él arremete, los versos 1 al 11, él arremete en contra de ese tipo de argumento. ¿Vamos a continuar en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde? Y en esos versos que vimos ya anteriormente, vimos, ¿verdad? El tema central o la idea central de eso es que ya nosotros estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios. Y por tal razón nuestra vida ahora en Cristo debe ser totalmente diferente a la que teníamos anteriormente. Ya el pecado está muerto para mí. Ya yo estoy muerto para el pecado, ya el pecado y yo no tenemos relación, he sido trasladado ahora a una nueva posición en Cristo y por tal razón, mis amados hermanos, nosotros ahora debemos vivir no caminando en el pecado, sino en la nueva vida. Una vez más, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Y esa es la conclusión que Pablo hace en el verso número 14, donde él dice allí, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí hace una declaración Pablo de una simple realidad. El pecado ya no tiene dominio porque ya nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La ley de Dios, entendamos algo, es santa, el mandamiento es bueno, es justo, es perfecto. Eso lo vamos a hablar en el capítulo número 7 cuando lleguemos allá. Pero la ley no tiene poder para romper la atadura del pecado. La pena del pecado, la ley no puede romperla, no puede eliminarla. No hay forma que la ley quite el pecado. La ley está simplemente para apuntar, para reprender, para restringir, para condenar. Eso es lo único que la ley hace. No solamente en el aspecto de la ley de Dios en la Biblia, pero también, mis amados hermanos, en la ley común del pueblo. ¿Acaso la ley puede exonerarte cuando vas al juez? Rompiste, te llevaste el semáforo, ¿no? No hiciste el paro, el guardia te da, el oficial te da el ticket, ¿verdad? Aquí tiene la infracción. La ley no dice, aunque te perdono. La ley dice, paga, ¿verdad? Y te corresponde a ti pagar. Tú tienes la infracción. Eso es lo único que la ley hace. La ley no tiene poder para librarnos de la pena del pecado. De ninguna manera. Pablo dice entonces en el verso número 14 que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros porque posicionalmente hablando ya Dios nos libró de la penalidad de la ley. ¿A través de qué? A través de su gracia. Así que el cristiano ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que ahora está bajo el poder redentor de la gracia divina. Y es en ese poder de la gracia que Dios llama al cristiano a vivir, bajo el poder de la gracia de Dios. Ahora, Pablo anticipa una vez más que alguien va a malentender lo que él acaba de decir ahí en el verso número 14. Una vez más él dice, el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Esa frase, no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Ahora él anticipa, él sabe que alguien, igual que allá anteriormente en el capítulo número 5, él dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el capítulo 1 verso 1 del capítulo 6, él dice, ¿ahora qué? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ningún modo. Ahora él anticipa que alguien, cuando él declara, ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, alguien, una vez más, algún tonto, dice él, por eso es que él lo trata tan fuertemente, dirá, pues entonces ya no estamos bajo la ley, pues la obediencia no es requerida. Y ahí está el verso número 15. Entonces, ¿qué? Le hace la pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahí está la pregunta. Él sabe una vez más que alguien, una vez más, va a inventarse. Y yo le he dicho anteriormente, si usted lee el libro de Romanos, usted va a darse cuenta que una y otra vez en Romanos, Pablo trata con lo que yo le llamo el antagonista imaginario de Pablo a través de esta epístola. Él sabe que mientras él escribe, alguien va a decir, pues si tú dices eso, pues entonces, y malinterpretan lo que él dice. Y a través de todo el libro, desde el principio, él va lidiando con este tipo de argumento. Él sabe que alguien va a levantarse en contra de él. Y aquí es uno de esos casos.
Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Él sabe que alguien dirá, pues entonces no tenemos que obedecer para absolutamente nada. La obediencia no es requerida. Hagamos lo que queramos, porque ya no estamos bajo la ley. La ley es la que dice haz y no hagas, ¿verdad? La ley es la que te ordena hacer las cosas que le agradan a Dios y no hacer las cosas que le desagradan a Dios. Es la ley. La ley es la que prohíbe, la ley es la que restringe, la ley es la que te dice no hagas, no vayas por ahí, no vayas por allá. La ley es la pancarta puesta en el lugar, ¿verdad? Es como cuando está al precipicio, vienen y ponen un vallado de la pancarta. No entres, no pases, porque te vas a caer. Eso es una regla, ¿verdad? Es una ley, no pases. Y esa es la ley es la que Dios la pone para entonces advertirnos. No vayas para allá, no vayas para allá. Y nos instruye el camino a seguir, ¿verdad? Ahora, cuando Pablo dice, no estamos bajo la ley, una vez más, alguien dirá, pues, podemos hacer lo que queremos. No tenemos reglas, como no estamos bajo la ley. No tenemos reglas, no tenemos ahora que seguir ningún tipo de ordenanza, no tenemos que obedecer la ley. Para este antagonista imaginario de Pablo, la idea de no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, equivalía a estar libre de toda restricción moral. Diría la persona, si la ley ya no necesita ser obedecida y si la gracia de Dios cubre todos los pecados, él argumentaría, entonces nosotros los creyentes somos perfectamente libres de hacer lo que nosotros querramos. No tenemos ninguna restricción. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Cuando Pablo dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo está queriendo decir todas las restricciones morales son quitadas, haz como tú quieras, vive como tú quieras. Eso es lo que dice. Pablo era acusado de manera regular y yo he usado esta palabra anteriormente, yo sé que es una de esas palabras de domingo, por si acaso se le olvidó la definición, yo le doy una, pero ahorita. Pablo era acusado constantemente de lo que se conoce antinomianismo. ¿Qué quiere decir eso? Antinomianismo es simplemente la idea de estar en contra de la ley. Anti quiere decir contra, nomianismo hace referencia a la ley, contra la ley, o la ley no tiene ningún tipo de validez. Permítame leerle una definición más formal. Es una forma de anarquía espiritual que rechaza la ley planteando que no tiene ningún lugar en la vida cristiana, sea como instructora o como asesora. La enseñanza de Pablo de que los cristianos son libres de la ley es en ocasiones mal interpretada como antinominiana. Pero Pablo venera la ley de Dios y enseña a los creyentes, quienes son libres de la ley como sistema para salvación, a que la guarden como muestra de agradecimiento por la salvación que se les ha brindado libremente. Y porque la santidad, según definida por la ley, es un llamado a los cristianos. Una vez más, el antinomianismo es un sistema, una forma de pensar. Mira cómo dice la definición de anarquía espiritual, o sea, todo el mundo haga lo que quiera. ¿Sabes lo que es anarquismo? Anarquismo es no hay rey, no hay gobierno, todo el mundo haga lo que quiera, no hay reglas a seguir. Y el antinomianismo es un tipo de anarquía espiritual en el cual la persona piensa que como ahora estoy la gracia me da excusa o permiso a mí para actuar de manera totalmente libre o liberal, debo decir. Y Pablo era muy acusado constantemente por este tipo que él era este tipo de persona que llevaba a la gente a no obedecer la ley de Dios. Pero si leemos a Pablo, yo creo que es claro que Pablo, una vez más, constantemente enseña a los creyentes a que sean obedientes al Señor. Miren, en relación a la ley de Dios, nosotros podemos observar que existen dos extremos. Por un lado tenemos lo que podremos decir el legalismo y por otro lado pues tenemos esta que acabo de decir, el antinomianismo. O podemos utilizar una palabra un poco más sencilla, si acaso eso es muy difícil, el liberalismo, ¿verdad? Por un lado tenemos el legalismo y por otro lado el liberalismo. Por un lado tenemos a aquellos que quieren ser salvos por las obras de la ley, el legalismo, la creencia de que el hombre se salva o se mantiene salvo por medio de las obras de la ley. Y hoy en día
Aún en el presente tenemos muchos pastores, muchas iglesias que se enorgullecen de ser legalistas. Es como un honor para ellos ser considerados legalistas. Yo conozco personas así. Yo conozco iglesias que si una dama se atreve a entrar con un arete puesto en la oreja, la sacan. Se inventan reglas. Porque mira, el problema del legalismo es este. Que no solamente busca ganarse la salvación por el mantenimiento de la ley divina, sino que le añade a la ley divina. Que fue el problema de los judíos en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo mismo le dijo eso mismo a los fariseos. Ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos esos grupos de religiosos en el tiempo de Jesucristo añadían a la ley cosas que ellos mismos se inventaban. Y eso pasa hoy día todavía. Tenemos muchas iglesias que son así. ¿Okay? No hagas esto, no hagas lo otro. Como usted examina, mi amado hermano, no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Legalismo puro. Y creen, no solamente lo prohíben, sino que creen que aquellos que obedecen esas reglas que ellos imponen son más santos que aquellos que no las obedecen. Muchas iglesias, mis amados hermanos, porque yo aquí a las hermanas no les digo que se quiten los aretes, nos consideran a nosotros, ¡ay! El pastor le deja a las hermanas que se ponga aretes. Se van todos para el infierno. ¿Verdad? Apuntan el dedo. Otras iglesias quizás no admiten ser legalistas, no niegan serlo, pero cuando usted examina su teología y su vida cristiana, claramente lo son. Ahora, eso es un extremo, pero al otro lado tenemos que cuidarnos. Al otro lado tenemos otro extremo. Y podemos una vez más, que la palabra antinomianismo, vamos a usar una palabra un poco más sencilla, liberalismo, para tenernos con la L, ¿verdad? Legalismo y liberalismo. Al otro lado, el otro extremo, entonces irnos a lo opuesto totalmente. Ya definimos lo que el antinomianismo es, un tipo de anarquía espiritual donde no hay reglas a seguir. Y hoy día, mis amados hermanos, tenemos muchas personas que se consideran cristianas, pero no viven una vida de obediencia a Dios. Y muchos usan la excusa, estamos bajo la gracia, para justificar su forma de vida. Entonces, tanto está un lado mal, como lo está el otro. Tenemos que guardarnos, ¿verdad? De nosotros no irnos por el legalismo, creyendo que podemos ser salvos por la ley, e inventarnos reglas que no están en la Biblia. Y también tenemos que guardarnos de no usar la gracia como una excusa para entonces yo hacer lo que me venga en gana. Y tener, como dije, un tipo de anarquía espiritual en donde pues no tengo que preocuparme. No, estamos bajo la gracia. Mire, mi amado hermano. Claro que estamos bajo la gracia. Pero eso no quiere decir ahora. Y este es el argumento que Pablo está presentándonos aquí esta mañana. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero eso no quiere decir ahora que eso me abre la puerta a mí para yo hacer todo lo que yo quiera. O yo desobedecer al Señor claramente, en donde Dios claramente me diga, no hagas. ¿Okay? Yo he conocido personas. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo práctico. Algunos consideran que tomarse una bebida alcohólica es pecado. Otros consideran que no es pecado. Y la Biblia trata con este asunto. Esto es cuestión de conciencia. ¿Ok? Muy bien. Pero yo creo que el creyente tiene libertad. Yo no consumo bebida alcohólica porque como soy pastor no me gusta entrar en ese asunto. Así me guardo de que la gente no me juzguen y no hacer caer a la gente en el pecado de, ay, ese pastor, míralo con una agüita de vino en la mano. A mí no me quita nada, porque es más, me ahorro dinero porque eso es caro. Así que si una persona tiene conciencia libre y dice, me tomo una copita de vino, no hay problema, ok. Hoy, yo conozco personas, estoy bajo la gracia. Y ya después, 10 copas después, estoy bajo la gracia. Entonces, caen ahora en la embriaguez, porque estoy bajo la gracia. Porque la gracia me permite ahora embriagarme. No, mi amado hermano. En donde la palabra claramente nos advierte en contra de tal práctica y nos dice que no lo hagamos. Pues entonces, estoy bajo la gracia, voy a beber todo lo que quiera hasta que no puedo ni hablar ni pararme casi. No. Tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra vida de no caer en el pecado que Dios claramente nos dice que no lo hagamos. Y así por el estilo podemos aplicarlo a tantas otras cosas. Eso es un ejemplo práctico, pero podemos dar muchos otros ejemplos. Tenemos que guardarnos entonces de no ir
allá. ¿Por qué? Porque ambos extremos son peligrosos para el cristiano, tanto el legalismo como el liberalismo. Por un lado, el legalismo le roba la gloria a Dios y exalta al hombre como el que efectúa la salvación. ¿Qué quiero decir con eso? Que el legalismo dice, tú te ganas la salvación por tu obra. Eso es lo que dice el legalismo. Y efectivamente lo que está haciendo es robándole la gloria a Dios, porque la Biblia es clara que la salvación es una obra ¿de quién? De Dios. De principio a fin, Dios es el que salva, no nosotros. Pero el legalismo le quita la gloria a Dios porque le dice a la persona, tú puedes por tu propia cuenta ganarte el cielo. Y yo he escuchado ese tipo de lenguaje usado por pastores en muchos púlpitos. Especialmente en los servicios fúnebres. Y se ganó el cielo. Le dice del muerto. A mí siempre me da una piquiña. Yo he ido a servicio fúnebre, que yo no soy el pastor que está llevando el servicio a cabo. Yo tengo que cerrar la boca, ¿verdad? Y no decir nada. Se ganó el cielo. Y yo acá, ¿se ganó qué? Nadie se gana el cielo. ¿Cómo que se ganó el cielo? Dios es el que por su gracia nos da entrada a su presencia. Es Dios el que hace la salvación, ¿ves? Pero el legalista piensa que el hombre puede ganarse la entrada al cielo, ¿ves? Entonces le roba la gloria a Dios. Pero por otro lado, ahora también el liberalismo o antinomianismo deshonra el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque lleva a aquellos que se identifican como hijos de Dios a que practiquen cosas que Dios aborrece. Así que tanto un lado le quita la gloria a Dios, el legalismo, y el otro también deshonra a Dios y le quita su gloria, porque, mi amado hermano, los hijos de Dios no deben hacer cosas que son contra la naturaleza santa y divina de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender a preocuparnos tanto de un lado como del otro. Ahora, regresando eso era un paréntesis que estaba haciéndole. Regresando al texto que estamos considerando, Pablo sabía que a alguien específicamente lo iba a acusar de este extremo, de liberalismo, antinomianismo. ¿Sí? Y era una acusación que era, una vez más, traída en contra de Pablo de manera regular y de manera constante. Miren, para darle un ejemplo bíblico, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 21, no voy a leerlo completo porque realmente el tiempo no me daría, pero allí usted encuentra una historia de cuando Pablo llega a Jerusalén después de sus muchos viajes. Y ya Dios le había profetizado a Pablo, ya Dios le había hablado a Pablo, había dicho que cuando él llegara a Jerusalén él iba a ser arrestado. Y eso fue específicamente lo que pasó. Cuando Pablo llega a Jerusalén de vuelta, se levantó un tumulto en contra de Pablo. Cuando lo vieron entrando al templo, que los apóstoles le dijeron a Pablo, para resumirle la historia, cuando Pablo llega allí, se encuentra con los apóstoles, los líderes de la iglesia, Pablo le trae el reporte, le dice todo lo que está pasando allá en Tesalónica, todo lo que está pasando en Galacia, todo lo que está pasando en Éfeso, todo lo que está pasando por ahí. ¿Sabe? Pablo es viajante, el apóstol viajante que iba por todos esos lugares, llegó a Jerusalén y le dio reportes buenos a los apóstoles que estaban en Jerusalén, y ellos, los más contentos, recibieron a Pablo. Qué bueno, gloria al Señor, estamos contentos de que Dios está usando de esa manera, pero le dicen, Pablo, tenemos un problemita. Y es que tenemos unos cuantos judíos aquí en Jerusalén que han escuchado de tus viajes misioneros y no están contentos contigo. Parece que para el judío la ley era algo importante, la tradición mosaica era algo importantísimo. Y muchos judíos que aunque se convirtieron al cristianismo, continuaron su práctica cultural de guardar el sábado, de hacer la fiesta. Eso es parte de su cultura, podemos decir. Y cuando ellos escuchaban que Pablo les decía a los gentiles que no se tenían que circuncidar, que no tenían que guardar la ley mosaica, muchos judíos en Jerusalén se ofendían. Y pensaban que Pablo estaba viviendo desordenadamente, ¿verdad? Y los apóstoles dicen, mira Pablo, para que calmes a esta gente, tenemos un grupo de varones que han tomado un voto. Ve tú con ellos, entra al templo con ellos y haz el voto con ellos y santifícate junto con ellos para que los judíos estos de acá se queden tranquilos contigo. Que por lo menos digan, mira, Pablo por lo menos está viviendo de manera ordenada. Entonces Pablo siguió el consejo de los apóstoles de por lo menos apaciguar a este grupo de judíos que estaban molestos con él. Y entonces Pablo entra al templo para ir con estos otros varones
a cumplir este voto, y cuando lo ven entrando, mira lo que pasó. En el capítulo 21 de Hechos, la porción se encuentra en el verso 17 en adelante, pero realmente voy a leer el verso 27 y 28. Mira lo que dice. Cuando estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron mano a Pablo, gritando: israelitas, ayudadnos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes. Mira lo que dice: contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar, refiriéndose al templo. ¿Usted lo ve ahí? Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra el pueblo de Israel, en contra de la ley y en contra del templo. Esa era la acusación que tenían en contra de Pablo. Por eso fue que lo arrestaron en Jerusalén. Porque le dijeron: tú estás enseñando a la gente a que no sigan la ley de Moisés. Porque parece que la predicación de Pablo, y es el evangelio de Cristo, es que nadie puede ser salvo por la ley. Porque no estamos bajo la ley, ¿estamos bajo qué? La gracia. Esa es la predicación de él. Pero a los judíos no les gustaba ese tipo de enseñanza. Y lo acusaban de manera constante. Ahora Pablo le da de frente a este asunto aquí, porque él quiere corregir esa noción aquí en el capítulo número 6. Ya lo vimos la vez pasada. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? De ningún modo, dijo él allí. Y ahora en esta porción él hace esa pregunta un poco redundante, pero desde otro punto de vista. Porque allí él dijo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pues ¿vamos a continuar el pecado para que la gracia sobreabunde? No. Y ahora, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Continuaremos en el pecado o pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él trata este asunto porque quiere dejar claro que él no enseña que la gente puede vivir un tipo de liberalismo moral. De ninguna manera. Es más, yo creo que si usted lee a Pablo, es claro de todas sus epístolas, que Pablo, aunque predicaba la gracia, él predicaba obediencia. En todas sus epístolas hay un llamado a la obediencia. En todas sus epístolas hay un llamado a la aplicación práctica de la doctrina y teología que le enseña. Él los llama al creyente a que viva una vida santa y entregada al Señor. Él llama a los creyentes a que mi amado hermano no vivan de manera desordenada. Es más, Pablo condenó gravemente a todos y severamente a todos aquellos creyentes de la iglesia que vivían de manera desordenada. En la iglesia de Corinto, por ejemplo, había una situación de inmoralidad en donde tenían a un hombre teniendo relaciones íntimas con la esposa de su papá. En la iglesia de Corinto. Y Pablo dice: a ese sáquenlo de la iglesia hasta que se arrepienta. Así que él no le daba libertad a la iglesia para que hiciera lo que quisieran, sino que él practicaba y enseñaba la gracia, salvación por gracia, pero a la misma vez obediencia a la ley moral de Dios. Y permítanme hacer otro paréntesis rapidito esta mañana. Y esto que le voy a decir, por favor, grábenselo en sus cabezas, porque en el futuro voy a regresar, presente cuando llegue al capítulo número 7. Vamos a hablar más detalladamente acerca de la ley. Es importante que usted entienda esto. Y es las diferentes, podemos decir, divisiones de la ley de Dios. Porque cuando decimos no estamos bajo la ley, cuando decimos que la ley ya no se aplica al creyente, ¿qué estamos hablando? Tenemos que entender que la ley de Dios contiene ciertas divisiones, de las cuales algunas de ellas nosotros literalmente no tenemos ni que observarlas. Déjenme rompérselas rapidito. Nosotros tenemos primeramente lo que puede conocerse o puede llamarse la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. La ley moral de Dios está basada en el carácter moral y santo de Dios. Esta ley es universal y es eterna. Y nunca cambia porque Dios nunca cambia. ¿Okay? La ley moral de Dios está basada en su carácter y en su santidad. Es eterna, nunca cambia. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Déjenme darle un ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo número 20, tenemos allí los 10 mandamientos. Es un ejemplo de la ley moral de Dios. Específicamente el verso 13 de adelante, mira lo que dice allí. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahí está una lista de mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, y no mentirás y no codiciarás. Cinco mandamientos. Estos mandamientos están basados en el carácter divino y santo de Dios. Por eso le llamamos la ley moral, porque esta ley
trata con el comportamiento moral del hombre. No mates, no hurtes, no mientas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no miente. ¿Ve? Y está basado una vez más en el carácter santo y divino y perfecto de Dios. Esta ley una vez más es universal, es eterna y nunca cambia. O sea, que el no mentirás, vamos a usar ese por ejemplo. El no mentirás, cuando Moisés lo escribió allí en Éxodo 20, perdón, es tanto válido allí como lo es hoy. Y es más, nosotros vemos claramente en la Escritura que los mandamientos morales, la ley moral de Dios, se transfieren del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Usted lee las epístolas, usted lee a Jesucristo, usted lee las epístolas y usted va a verse claramente que tanto el mandamiento no mentirás fue válido allá como lo es acá. Por ejemplo, Moisés escribe, no robarás, no hurtarás. Acá en la epístola de Efesios el apóstol Pablo dice, el que robe, no robe más, sino que trabaje con sus manos, ¿verdad? ¿Ve cómo el mandamiento se transfiere del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque es el mandamiento moral y es eterno, no cambia, es incambiable. Ahora, aparte de la ley moral de Dios, la ley de Moisés del Antiguo Testamento contiene otros dos tipos de divisiones de la ley que nosotros tenemos que aprender a diferenciarla: la ley ceremonial y la ley civil. Son las otras dos porciones. La ley ceremonial es la que contiene los ritos y ceremonias que Dios le dio a Israel para que ellos pudieran dedicar su servicio a Dios. Y eventualmente la ley ceremonial fue cumplida en la cruz con Cristo, porque la ley ceremonial del pueblo de Israel era simplemente todo un tipo eran tipologías, apuntaban al sacrificio perfecto que vendría en Cristo Jesús. Usted puede leerse, por ejemplo, en el capítulo número 1 de Levítico. No voy a leerlo completo porque es bastante extenso. Pero allí da la ofrenda, allí da la regla de cómo se ofrecía la ofrenda. Mira lo que dice el verso 3. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin mancha, sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo delante del Señor y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Después desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán la leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán las piezas y la cabeza y el cebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Pero las entrañas y las patas las lavará con agua. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. ¿Qué es eso? Mandamiento ceremonial. No voy a entrar en los detalles, pero usted vio cómo es que se le ordena, cómo es que se hacía el sacrificio. Así, de esta manera, trae el novillo, se hace así, se pone la mano, se corta, se pone en el altar, se enciende el fuego, etcétera, etcétera. Ley ceremonial. Todo esto apuntaba, una vez más, ¿por qué Dios dio todo esto? Todo esto apuntaba a que vendría uno, que sería eventualmente el Cordero perfecto de Dios, que en la cruz cumpliría todas estas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. También la ley mosaica contiene un tercer tipo de ley, como dije, otra división, que es la ley civil. La ley civil eran leyes y reglas que Dios impuso sobre Israel para que ellos se pudieran gobernar como nación. Y aplicaban solamente a Israel. Aunque muchas de las leyes civiles que Dios le dio a Israel tienen mucha sabiduría y pueden servir como ejemplo o de ejemplo aún hoy día para que naciones hoy día puedan regirse y puedan ser implementadas hoy día. Déjenme darle un par de ejemplos de ellas. En Levítico capítulo 19, mire lo que Moisés escribe, versos 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor tu Dios. Es una regla civil. Cuando recojas el fruto de todos tus plantíos, las esquinas no las vas a recoger, las vas a dejar sin tocar. No las recojas. Y lo que se caiga al suelo, no lo recojas. Para que la gente que no tengan puedan pasar por tu plantío y recoger lo que cayó en el suelo. O las esquinas de tu plantío. Para el pobre.
Regla civil. Verso 15. No harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Verso 19. Mis estatutos guardaréis, no ayuntarás dos clases distintas de ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla, ni te pondrás un vestido con mezcla de dos clases de material. Es pastor que reglas civiles que Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos se regieran como nación. Leyes que Dios le dio a Israel. Verso 27, mira. No cortaréis de forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. Porque tú crees que el judío ortodoxo tiene la barba larga así y se dejan las patillas largas. Ahí. Esa fue una ley que Dios le dio a ellos. Es una ley civil. Y esos son unos cuantos ejemplos nada más. Hay muchísimos otros más. Una ley civil. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar entre estos tres tipos de ley. ¿Verdad? Porque alguien dirá, no estamos bajo la ley. No. Recuerde, la ley moral de Dios es eterna y permanece y se transfiere. La ley moral de Dios se transfiere del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Los mismos mandamientos morales que están en el Antiguo Testamento los encontramos repetidos en el Nuevo Testamento. Y están ahí. Aunque estamos bajo la gracia, nosotros tenemos que obedecer la ley moral de Dios. Estamos librados, por supuesto, de la ley civil y muy librados de la ley ceremonial. Por eso nosotros no tenemos altar aquí de fuego y matamos corderos aquí. No hacemos nada de eso. Ya eso se cumplió. Ahora, hemos sido librados de la ley, no solamente en esos aspectos de tener que cumplir estas ceremonias, estas leyes civiles, pero en el caso de la ley moral, hemos sido librados de la condenación de la ley. Porque la ley dice, no matarás, pero no nos libra de la condenación. Es más, la ley no dice, pues no matarás y esta es la forma en que te puedes librar. La ley dice simplemente no matarás, no hurtarás. Es una prohibición, pero no me libra de la condenación. La ley me condena, pero no me libra de la condenación. No me libra de la penalidad. ¿Dónde soy librado de la penalidad? ¿Dónde soy librado de la condenación? En la gracia. Y ese es el argumento de Pablo aquí. Ya no estamos bajo la ley, aunque sea la ley moral de Dios, ya no estamos bajo ella en el sentido de que no podemos librarnos de la condenación por nosotros mismos ni a través de la ley. Somos librados de la condenación y de la penalidad a través de la gracia. Entonces, para contestar la pregunta que Pablo hace en el verso 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta es de ningún modo. Es un simple no. Un simple no. Ya al principio del capítulo vimos una respuesta similar. Cuando allí Pablo dijo, continuaremos en pecado para que la gracia sobreabunde. De ningún modo. No. La idea detrás de esa frase es simplemente no y 1000 veces no. ¿Okay? Es como una respuesta con una finalidad absoluta. La sugerencia de que la gracia de Dios es una licencia para pecar es contradictoria y es absurda para Pablo. Por eso él responde de esa manera. Entendamos que el propósito de la gracia de Dios es librar al hombre del pecado. ¿Cómo entonces puede usarse la gracia para justificar continuando en el pecado? Si Dios da su gracia para librarnos del pecado, ¿cómo usamos la gracia para continuar en el mismo? La gracia no justifica ese tipo de comportamiento. La gracia nos justifica del pecado, pero no solamente nos justifica del pecado, sino que transforma la vida de aquel salva. O sea, el que es salvo por la gracia de Dios tiene una vida transformada. ¿Okay? Una vida que no da evidencia de esta transformación moral espiritual, no está dando evidencia de salvación. Eso es claro en la Escritura, ¿verdad que sí? Cuando la palabra nos enseña a nosotros de que somos nuevas criaturas, bueno, si una nueva criatura se comporta como vive, habla, se comporta, piensa, camina como una nueva criatura. Entendemos muy bien que la palabra nos dice a nosotros que si somos salvos y estamos en Cristo, ahora nosotros tenemos una nueva manera de comportarnos, una nueva manera de vivir. Y una vez más, la Escritura es clara y Cristo mismo lo dijo. ¿Por qué me dice Señor y no hacéis lo que os digo? ¿Verdad que es una contradicción? Es una contradicción absoluta que alguien le diga Señor a Jesús y no se someta al señorío de Jesucristo. Esas dos cosas no cuadran una con la otra. Tú puedes decir al Señor todo lo que tú quieras, pero si mi vida no sigue un patrón de obediencia a su señorío, entonces es una declaración vana.
Cristo una vez lo dijo y lo preguntó a sí mismo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? ¿Okay? Muy importante eso. Ahora, Pablo procede a darnos una explicación de esa respuesta en el verso número 16. Déjenme leérselo rapidito. Dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pablo comienza diciendo no sabéis, que es una forma de decir esto es algo evidente, ¿saben? Es lo que se conoce como un axioma. No sé si usted ha escuchado esa palabra anteriormente, pero un axioma es una declaración o proposición que es aceptada como algo establecido, indiscutible y autoevidentemente verdadero. Es algo que usted no debate, una verdad clara. Por en otras palabras decir, mi gente, si usted no sabe esto, si usted no sabe esto, es lo que Pablo está diciendo. ¿No sabéis? ¿No sabéis lo siguiente? ¿Y qué es lo que quiere decir? Este es el principio que nos presenta en este texto. Que si nos presentamos, y la palabra aquí presentamos, tiene una connotación de voluntariamente someterse a la autoridad de otro. ¿Okay? Cuando dice presentáis, lo que quiere decir, estoy ahora aquí poniéndome, postrándome delante de alguien y diciendo, me someto a tu voluntad. Eso es lo que quiere decir. Si nos presentamos como esclavos a alguien, entonces dejamos de ser libres y nuestra voluntad está ahora sometida a ese a quien nosotros hemos jurado obediencia. O sea, yo vine, me postré y dije, me someto a ti. Y una vez yo hago eso, el principio que Pablo presenta, ahora yo pierdo la libertad, porque me acabo de jurar obediencia a esta autoridad. Y ahora estoy obligado a estar ahí bajo esa autoridad. Eso es lo que quiere decir. Ese es el principio que él nos da ahí. Hay un ejemplo que venía a mi mente ayer cuando terminaba de escribir. Una de mis películas favoritas se llama El Señor de los Anillos. No sé si ustedes la han visto. ¿Quién ha visto ustedes El Señor de los Anillos? Es mi hijo y yo nos gusta mucho. The Lord of the Rings en inglés. Es un libro de ficción, no es cristiano. En una de las escenas en la película, en el libro, encontramos con uno de los personajes, se llama Pippin. Y Pippin en una ocasión estuvo al borde de muerte. Y otro personaje, que se llama Boromir, lo salvó de la muerte. Pero en el proceso de salvarle la vida, Boromir murió y perdió su vida. Luego, tiempo más adelante, Pippin se encuentra delante del padre de Boromir, que se llama Denethor. Y cuando él ve que el padre de Boromir estaba tan enojado y frustrado y triste por la pérdida de su hijo, Pippin viene corriendo y se arrodilla delante de Boromir, de Denethor, y le dice, aquí estoy, juro servicio a tu trono, porque él era el encargado del trono de la ciudad en que él vivía. Juro servicio. Y al arrodillarse, él le dice, así lo recibo. Y de ahí en adelante, él se convirtió en siervo y esclavo de Denethor. Y tenía que hacer todo lo que ese hombre le decía. Lamentablemente para Pippin, Denethor ya estaba perdiendo la mente, se estaba volviendo loco. Y no le fue muy bien, que digamos. Pero ese es el principio. Si te presentas delante de alguien para someterte en obediencia, eres ahora esclavo de ese a quien te presentaste. Y mira ahora la aplicación de ese principio. Si somos esclavos de aquel a quien juramos obediencia, no podemos ser esclavos de otra persona. O sea, soy esclavo de a quien yo me presenté y juré, pero no puedo ser esclavo de otro. O soy esclavo de uno, o soy esclavo del otro, pero no puedo ser esclavo de los dos. No puedo servir, y este principio es bíblico, no puedo servir a dos amos a la misma vez. ¿Verdad? En el contexto, Pablo está diciendo aquí, podemos ser esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Pero no podemos ser esclavos de los dos.
Yo creo que ese sentir Cristo claramente lo reflejó cuando en el libro de Mateo capítulo 6 verso 24, Él está hablando de las riquezas allí. Mira lo que Cristo dice: nadie puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tienes que escoger. No puedes amar al dinero y amar a Dios a la misma vez, porque a uno de los dos le vas a hacer infiel. No puedes someterte a dos amos, a dos señores a la misma vez, porque Cristo quien bien lo dijo: vas a aborrecer a uno y a despreciar al otro, vas a someterte a uno y a desobedecer al otro, vas a acercarte a uno y a alejarte del otro. No puedes servir a dos. Una persona no puede tener ahora, escuche bien, en el contexto de Pablo, de aquí de Romanos 6. Una persona ahora no puede tener dos naturalezas diferentes y opuestas al mismo tiempo, y no puede vivir en dos mundos espirituales diferentes y opuestos al mismo tiempo. Somos esclavos del pecado por nacimiento natural. Y en el momento de la salvación, Dios nos hace esclavos de la justicia. Yo sé que el título del sermón es siervos de la justicia, porque ese es el lenguaje que los traductores escogieron usar. Siervos de la justicia. Mas sin embargo, cuando usted lee en el griego original la palabra doulos, que es la palabra que se utiliza para siervo, solamente tiene una traducción y es esclavo. No podemos ser esclavos del pecado y esclavos de la justicia. Solamente podemos servir a uno de los dos. Y en el nuevo nacimiento Dios nos ha hecho ahora nosotros siervos, esclavos de la justicia. ¿Ok? Es una posición que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho esclavos y siervos de la justicia. Él aquí nos está enseñando claramente, mi amado hermano, que por creación divina, en el momento de la salvación, Dios nos quitó del dominio del pecado y nos hizo esclavos de la justicia. Y no tenemos otra opción. El viejo estilo de vida pecaminoso ahora no puede continuar caracterizando a un verdadero creyente. Porque la obediencia a Dios es la evidencia de que una persona es verdaderamente justificada. ¿Okay? Ahora, si somos honestos, vamos a confesar que hay temporadas en nuestra vida y hay momentos en los cuales puede la infidelidad, el pecado, aferrarse a nuestros corazones. Y hay desobediencia pecaminosa a veces en nuestros corazones. Y puede la desobediencia en el corazón del creyente aparecer y dominar la vida del creyente, pero solamente por un tiempo. Porque un creyente verdadero no puede continuar indefinidamente en la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia se opone totalmente a su naturaleza nueva y santa en Cristo. No puede soportar vivir de manera indefinida por un tiempo prolongado una vida pecaminosa, porque le duele, le molesta. ¿Ok? Una vez más, porque es siendo siervo de la justicia, siendo esclavo de la justicia y de la santidad, al someterse a la tiranía del pecado, el creyente le duele y le molesta. Voy a dejar Romanos por ahora, pues le dije a ustedes que iba a empezar. Esta es la introducción. La semana que viene hago la conclusión. Pero para cerrar en esta mañana, no es más, queda mucho más por cubrir. La semana que viene cubriremos los versos 17 en adelante. Allí Pablo nos va a dar detalles acerca de las diferencias entre la esclavitud del pecado y la esclavitud de la justicia. Vamos a ver sus más detalles la semana entrante. Pero acabo de decirles que un creyente que se somete a la tiranía del pecado no puede permanecer indefinidamente ahí porque le duele. Y quiero ilustrar eso con un salmo. Y cierro con esto. El salmo número 32. ¿Ok? Salmo número 32. Es lo que el salmista escribe allí. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando aquí primeramente de la bendición, de la rica bendición de que
Dios nos perdona y nos libra de la culpabilidad del pecado. Cuán bienaventurado es el hombre cuya transgresión es perdonada. Ahora, el verso 3 en adelante, hasta el verso número 7, el salmista comienza a hablar de la batalla que él tuvo contra el pecado. Y dice allí: mientras callé mi pecado. Yo quiero que usted preste atención antes de continuar leyendo. Quiero que preste atención a lo que el salmista dice. Lo que el pecado le hizo en su corazón. No solamente a su corazón, sino a su cuerpo. ¿Okay? A su vida entera. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Note eso es? El salmista dice, cuando callé, cuando me mantuve en el pecado, mi cuerpo se consumió. Note como él dice, me dolía, hasta aún en mi ser me dolía. Me dolía adentro, con gemir durante todo el día. De día y de noche, mira lo que dice, tu mano pesaba sobre mí. ¿Por qué? Porque el salmista está alerta de la santidad de Dios. Él está alerta de la grandeza de Dios. Él está alerta de quién es Dios. Y en la noción de Dios pesaba sobre él. Dios estaba, por así decirlo, disciplinándolo, redarguyéndolo. Dios estaba tomando el corazón y apretando, encendiendo el fuego del horno para que él sintiera el calor de la disciplina divina. Lo que quiere decir, tu mano pesaba sobre mí. Mira lo que dice, mi vitalidad se desvanecía. Mire, mi amado hermano, cuando nosotros, y yo creo que esta es una aplicación bien clara del principio que Pablo presenta aquí, nosotros ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia. Pero cuando el creyente que es esclavo de la justicia se somete ahora a la tiranía del pecado, mira lo que ocurre. Lo que el salmista dice aquí. Mi cuerpo se consumía. Por eso es que el creyente no puede pasar mucho tiempo en el estatus de pecado, porque le duele dentro de su corazón, le duele. Pierde la fuerza, pierde todo el deseo aún, quizás hasta de vivir. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Esa forma de escribirlo poéticamente quiere decir, ¿usted ha estado en un día bien caliente afuera? Que está a 105 la temperatura y totalmente húmedo. Usted pasa 20 minutos o media hora afuera, ¿y qué le ocurre a usted? No tengo que ir rápido adentro del aire acondicionado, dame agua fría. Entonces la amistad dice, el pecado en mi vida y la mano pesada de su disciplina sobre mí, la cual es una bendición. De hecho, de paso, no malinterpreta la disciplina de Dios como una maldición, es una bendición. Usted siente el peso de la mano de Dios sobre su vida, dele gracias a Dios por eso. ¿Okay? Dice el salmista, el pecado y la mano de Dios sobre mí me hacían sentir como si yo estuviese afuera en un día de verano tan y tan y tan caliente que mi vida se me desvanecía. ¿Sí? Por eso es que el creyente no puede permanecer de manera constante, regular e indefinidamente bajo la tiranía del pecado. Porque no somos siervos del pecado, no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia de Dios. Y ahora mire una vez más, y cierro con esto, el verso número 5, el salmista dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¿Ve? Vengan, ¿te has apartado? ¿Has pecado en contra de Dios? ¿Estás bajo la tiranía del pecado? Ven al Señor. Eso es lo que el salmista dice. Dice el verso 5, te manifesté, Señor, mire, y te manifesté mi pecado. ¿Sabe que nosotros hacemos lo contrario? Pecamos en contra de Dios y ¿sabe lo que hacemos? Corremos lejos de Él. Y el Padre dice, aquí estoy, ven y confiésalo, ven y dímelo, ven y háblalo. ¿Por qué te escondes? Hacemos como Adán en el huerto. Adán, ¿dónde estás tú? Me escondí porque escuché tu voz entre medio de los árboles. No. Digamos como el salmista, confesaré, manifestaré mi pecado, no voy a encubrir mi iniquidad, confesaré mis transgresiones al Señor y Él las perdonará. Mi amados hermanos, aprendamos que hemos sido hechos siervos de la justicia de Dios.
Por tal razón, si estamos en esa posición, no tenemos por qué estar bajo la tiranía del pecado. No tenemos por qué estar sufriendo la culpabilidad que el pecado trae. No tenemos por qué estar ahora, como dice el salmista ahí, consumiéndose nuestro cuerpo y nuestra vitalidad desvaneciéndose. Vengamos a Dios. Vengamos a Él y confesemos a Él nuestro pecado. Y Él, mi amado hermano, nos perdona. Y Él nos levanta. Y mira lo que dice el salmista, el verso número 7 para cerrar. Cuando al final Él mente está ahora en esta relación restaurada con Dios. Tú eres mi escondedero, de la angustia me perseverarás, con cánticos de liberación me rodearás. Gozamos de una bendición exquisita y rica cuando estamos bajo la justicia de Dios, cuando servimos su justicia. Vengamos a Él y digamos: Señor, aquí estoy. He pecado contra ti. Líbrame de mis pecados. Perdóname. Y el Señor es fiel y misericordioso para librarnos. Amén.